La canción Lacrima Mossa es la pista número 3 del álbum Angst de Lacrimosa. Representa una singularidad dentro de la obra. Se trata de la única composición puramente instrumental del disco, carente de letra y voz. Esta ausencia no disminuye su valor expresivo. Al contrario, intensifica su función como interludio emocional, estableciendo una pausa contemplativa en medio de un álbum dominado por gritos de desesperación, súplicas existenciales y denuncias de agonía interior. A diferencia de temas como Sealing Knot o Requiem, donde el sufrimiento se articula mediante confesiones explícitas, Lacrima Mossa prescinde del lenguaje verbal para transmitir emociones puramente a través de la música, apostando por un silencio sonoro que comunica no a través de la palabra, sino desde la misma ausencia. La estructura musical de la pieza se construye sobre una base de teclado y sintetizadores, que aunque posee una base rítmica definida, prescinde de la estructura convencional de verso y coro, siguiendo en su lugar un desarrollo progresivo característico del dark wave, que envuelven al oyente en una atmósfera de melancolía y suspensión emocional. La presencia de Lacrima Mossa dentro del álbum no es casual o improvisada, no responde a un capricho estético, sino a una planificación consciente en torno a la arquitectura emocional del álbum, cumpliendo 3 funciones esenciales. La primera, cumplir con la función de separador conceptual, actuando como un separador formal entre los temas iniciales, derivados del demo clamor, y los temas nuevos compuestos para Angst, marcando el corte simbólico entre el primer bloque emocional centrado en el dolor íntimo y existencial, y el segundo bloque centrado en la crítica social y la aceptación nihilista. La segunda, cumplir con la función de pausa emocional, ubicada después de Requiem, que representa la muerte física de un protagonista, consecuencia del sufrimiento descrito en Sealing Knot. Lacrima Mossa ofrece el equivalente sonoro de un vacío postfunerario, sirviendo como un espacio de recogimiento emocional, donde el dolor se repliega en un silencio introspectivo, similar al de estar solo en una habitación vacía después de un funeral. Esta pausa es necesaria para permitir al oyente asimilar el colapso y la tragedia, antes de continuar el descenso hacia otras formas de aniquilación definitiva del ser. La tercera, cumplir con la función de puente estructural. En narrativa clásica, el número 3 simboliza la culminación de una transición. En música y dramaturgia, el tercer movimiento o acto suele cambiar el tono o el ritmo general, consolidando la transformación emocional iniciada anteriormente. En este contexto, Lacrima Mossa cumple el rol de puente estructural y emocional dentro de la narrativa del álbum, entre la angustia íntima y la autodestrucción de Sealing Knot y Requiem, y la denuncia de Der Ketzer, seguida por el grito desesperado en Der letzte Hilfeschrei y la anulación total del Yo en Tränen der Existenzlosigkeit. Sin este interludio, la progresión emocional del álbum se vería abrupta y discontinua. ¿Qué significa Lacrima Mossa? Es una frase que no tiene un significado léxico concreto. Por ejemplo, la palabra lacrimosa es un adjetivo femenino que proviene del latín eclesiástico y que literalmente significa llena de lágrimas o llorosa, derivado a su vez del sustantivo lacrima, que significa lágrima. Sin embargo, Mossa no posee un significado propio en latín, ni en alemán, ni en la mayoría de otras lenguas. Por tanto, al no tener una construcción lingüística definida, Lacrima Mossa queda abierta a múltiples interpretaciones.
Esto sugiere que Thilo Wolff creó un neologismo poético, no como un error, sino una construcción artística destinada a no ser comprendida literalmente, sino a ser sentida. Es posible que exista un significado oculto, considerando que Thilo Wolff es un artista profundamente simbólico. Mi hipótesis interpretativa es que Lacrima Mosa encierra una metáfora formada a partir de un acrónimo conceptual y simbólico. Este planteamiento se sostiene al analizar en profundidad cada tema que conforma el álbum Angst, donde Mosa podría entenderse como un acrónimo, en el que cada letra representa una etapa del colapso existencial que articula toda la obra. Lacrima proviene del latín clásico y eclesiástico que significa lágrima. Mosa, no como palabra sino como un acrónimo. La letra M es la inicial de la palabra mors del latín que significa muerte, el colapso y final físico plasmados en Requiem, donde el protagonista se encuentra al borde del suicidio con el cuerpo paralizado, el alma contraída y la mente atormentada. Es la vivencia directa del fin, no como símbolo, sino como colapso real y consciente del cuerpo y del espíritu. La muerte no aparece como redención, sino como ruptura absoluta entre el sujeto y el mundo. La letra O es la inicial de la palabra oblivio del latín, que significa olvido. El abandono afectivo y existencial plasmados en Der letzte Hilfeschrei, donde el protagonista postrado en una cama de hospital agoniza en soledad absoluta y emite un último grito que nadie escucha. Su existencia, emocionalmente extinguida y olvidada por todos, se apaga sin testigos ni vínculos. En su mundo desierto el olvido se revela aún más cruel que la muerte, hasta que finalmente la muerte misma lo reclama en un acto silencioso e irrevocable. La letra S es la inicial de la palabra silentium del latín que significa silencio. El grito ignorado y la indiferencia plasmados en Seal in Not, donde el protagonista grita con desesperación, pero no es escuchado. No hay diálogo ni respuesta. Aunque habla, suplica, delira y se derrumba, el mundo permanece en un silencio inmutable. Su dolor no es sanado, es ignorado. Y ese silencio no proviene de la ausencia de voz, sino de la ausencia de escucha. El grito se ahoga en la indiferencia. No es el sujeto quien guarda silencio. Es el mundo el que ha enmudecido frente a su sufrimiento. La letra A es la inicial de la palabra ánima del latín que significa alma. La disolución final del yo, del ego, se plasma en Tränen der Existenzlosigkeit, donde el protagonista ya no intenta ser escuchado, amado ni recordado. Todas sus emociones han sido neutralizadas. Reconoce que su paso por la vida no dejó huella alguna. No será llorado, nombrado ni preservado en la memoria de nadie. No se trata únicamente de una muerte física, sino de una desintegración completa del ser. El alma no trasciende, simplemente se desvanece y es borrada de la historia. En otras palabras, Mosa sintetiza mors, oblivio, silentium y ánima, que en español corresponden a muerte, olvido, silencio y alma. Por lo tanto, el acrónimo Mosa no debe entenderse como un simple artificio estético, sino como la estructura conceptual que define el recorrido emocional de Angst. Esta hipótesis resulta coherente y orgánica dentro de la trayectoria anímica del álbum, donde cada inicial señala una fase simbólica en el proceso de disolución del ser. El acrónimo Mosa describe distintos caminos hacia la aniquilación del ser, en los que cada etapa, muerte, olvido, silencio o disolución,
puede representar un final distinto para cada protagonista con múltiples desenlaces posibles, todos ellos marcados por un mismo vestigio emocional, la última lágrima. También puede interpretarse como un descenso progresivo a través de las 4 etapas, reflejando un proceso de colapso existencial gradual e inevitable. El significado final de Lacrima Mosa no es representar de forma literal cada etapa del acrónimo, sino expresar la consecuencia emocional que brota tras atravesar el límite de la existencia. Lacrima Mosa es la lágrima final, la que nace, cae y se fragmenta al término del grito ignorado, del olvido absoluto, de la muerte prematura y de la disolución total del alma. No importa cuál sea el sendero recorrido, en todos los casos, la última lágrima es el testimonio tangible y visible del colapso interior que el acrónimo MOSA simboliza. En conclusión, el tema Lacrima Mosa representa el instante posterior al derrumbe absoluto del ser, cuando ya no queda grito, ni palabra, ni necesidad de testimonio. A diferencia de otros temas de Angst, donde el sufrimiento aún articula un discurso, aquí solo persiste la huella muda de lo perdido, una lágrima fragmentada suspendida en la ausencia. Su carácter instrumental y ausencia deliberada de palabras no es un accidente, ni un simple interludio. Es la consecuencia inevitable de un proceso de aniquilación emocional y existencial. Cuando el alma, la voz y la memoria han desaparecido, Lacrima Mosa se alza como el único vestigio de existencia, como el residuo emocional silencioso e irreversible de todo aquello que alguna vez fue humano y que ahora simplemente ya no existe. Lacrima Mosa no forma parte del proceso, sino que es su consecuencia. Es la última lágrima que nadie verá caer. Es la condensación final del recorrido emocional de Angst. Este residuo emocional es el resultado de haber atravesado la indiferencia humana, silentium, la crisis existencial y el colapso emocional, mors, el olvido físico y afectivo, oblivio, la pérdida de identidad y la disolución del alma, ánima. Y cuando esto ocurre, solo queda una cosa, una lágrima, pero no cualquier lágrima, es una Lacrima Mosa, una lágrima fragmentada, una lágrima rota, una lágrima sin voz, una lágrima sin destinatario, una lágrima inexistente. Al integrar el término lágrima con el acrónimo MOSA, creamos una metáfora perfecta. Lacrima Mosa es el testamento mudo del alma, una lágrima partida en fragmentos que resguardan dolores tan profundos que solo pueden hablar a través del silencio. En medio de un álbum saturado de angustia y clamor, Lacrima Mosa se alza como un paréntesis de introspección. No grita, no acusa, no suplica. Simplemente existe, suspendida como un vacío donde ya nada puede ser dicho. El oyente no encontrará consuelo en esta canción, pero sí un instante de introspección profunda. Algunos experimentarán una epifanía, otros sentirán un déjà vu traído desde las zonas más profundas del subconsciente, y otros, quizás, pasarán de largo escuchándola con indiferencia, incapaces de interpretar su silencio. Esta melodía minimalista, etérea, onírica y melancólica no ofrece respuestas. En cambio, encierra una verdad ineludible: que existen dolores tan profundos, heridas tan antiguas y soledades tan absolutas que ni el llanto es capaz de contenerlas. Y al enfrentarlas, descubrimos que hay finales mucho más crueles que la muerte física. Porque no hay condena mayor que haber amado, haber sufrido, haber suplicado
Y al llegar al final del camino, comprender que el mundo jamás percibió nuestra existencia. La muerte no es lo más horrible. Lo verdaderamente devastador es ser olvidado, pero aún más brutal es no haber significado nada para nadie. No somos lo que decimos, ni lo que soñamos. Tampoco nuestras acciones o triunfos nos definen. En el umbral entre la vida y la muerte, solo esa última lágrima silenciosa, suspendida en el vacío, es el único vestigio real de que alguna vez existimos. Somos la huella que dejamos en el alma de otras personas. Cuando esa huella no existe, la vida misma se convierte en un espejismo que jamás ocurrió. Es entonces cuando comprendemos la verdad más terrible. La muerte no es la pérdida del cuerpo, sino la condena eterna de no haber significado nada para nadie. Y cuando ni siquiera una lágrima puede sobrevivir al olvido, descubrimos que nunca existimos.